Okay guys, finally we are going to conclude on page number 39 and 40. Bien chicos, vamos a concluir este tema con la página 39 y 40. On page number 39, they are presenting us the type of blood vessels. En la página 39 están presentándonos los tipos de vasos sanguíneos. Okay, as it says here, that the blood vessels in our bodies are classified into two groups: veins, arteries, and capillaries. Dice que las células sanguíneas en nuestro cuerpo están clasificadas en tres grupos: las venas, las arterias y los capilares. So in this picture you could see how they are formed. En esta imagen pueden ver cómo están ellas formadas. Okay, let's study first the veins. Vamos a estudiar primero lo que son las venas. These move blood from tissues to the heart in the process of circulation. Dice que las venas son las que mueven la sangre de los tejidos al corazón. O sea, son las que llevan la sangre en el proceso de la circulación. Las veins have thinner walls than artery because the blood circulates with less pressure as it returns to the heart. Dice que las venas tienen unas paredes más pequeñas, dice thinner walls, las paredes más pequeñas que las arterias, porque la sangre circula con menos presión cuando esta vuelve ¿a dónde? Vuelve al corazón. Okay, like these veins are shown in blue in the diagram, like this. These are veins, okay? And these are formed by, estas son las venas, están las azules, de color azul en este caso. Y son las que regresan la sangre al corazón. Okay, están formadas por, they are formed by the outer layer, the middle layer, and the inner layer. Están formadas por tres capas. Las capas externas, las capas de intermedias, perdón, y las capas internas, intermedias e internas. Okay, let's see the capillaries now. The capillaries are smaller than the other ones. Los capilares son los más pequeños que los otros. These are very small and thin blood vessels. Estas son muy pequeñas y delgadas vasos sanguíneos. They take nutrients to the cells and take waste away. ¿Qué es lo que hacen ellas? La función de ellas es llevan los nutrientes a las células y por allí mismo recogen los desechos y se los llevan, ¿no? Los transportan para eliminarlos. They are located in organ tissue between the arteries and veins. Están localizadas específicamente entre las arterias y las venas. So we are see here, these are the single layer composition. Están compuestas por solamente una capa, arterial. You see here, they are located here. So you see the importance of each one of them. They are smaller than the other ones. La importancia de ellos están localizada en medio de los dos. Between. And the last one, arteries. Las últimas son las arterias. These move the blood from the heart to the organs. Las arterias, ¿qué es lo que hacen? Ellas mueven la sangre del corazón a los órganos. Entonces, cuando el corazón envía esos nutrientes, perdón, la sangre ya oxigenada a los órganos. The heart pumps blood with a lot of pressure, so the artery walls are thick, resistant and flexible. Dice que el corazón bombea sangre con mucha presión, así que las arterias son gruesas, son resistentes y muy flexibles. So in this case, these are called arteries. Estas son, entonces, estas rojas que ustedes ven acá son las arterias. And they are compound, like the other ones, they are compounded by 3 layers. The middle layer, the outer layer, and the inner layer. Okay? Igualmente como las anteriores. The walls of the veins and arteries have 3 layers. The walls of the capillaries have only 1 layer. Esto es simplemente para recordarnos que estas tienen 3 capas. Las externas, las intermedias y las internas, e igualmente estas, y que estas que son las más pequeñas, que son las capilares, solamente tienen una capa.